Hoy es un día especial para la democracia en el Perú, ya que en este recinto parlamentario confluyen los poderes del Estado, para, reconociendo la majestad del Congreso de la República, se pueda sustentar y aprobar 3 instrumentos de gestión, como son la Ley de Endeudamiento, la Ley del Equilibrio Fiscal y la Ley de Presupuesto para el ejercicio 2013. Agradezco, como en todos mis actos, al presidente de la República por estar representado aquí a través del Consejo de Ministros. Agradezco a los organismos, a los representantes de los organismos constitucionalmente autónomos por tener un espacio en este foro parlamentario para poder sustentar sus respectivos presupuestos. Como en todos los actos, agradezco a Dios, a ese Dios de Jacob, como reza nuestro himno patrio, por haberme permitido recibir la confianza para dirigir un grupo de trabajo especializado, como es la Comisión Ordinaria de Presupuesto y Cuenta General de la República, reconociendo, por tanto, públicamente a todos los miembros integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, ellos, titulares y accesitarios, viajamos juntos en más de 15 sesiones descentralizadas a lo largo y ancho del país para poder desarrollar las sesiones descentralizadas y de las entrañas de nuestra patria poder recoger las iniciativas que efectivamente fueron incluidas dentro del dictamen que ustedes tienen a la mano para su discusión. Señor presidente, doy cuenta que todas las bancadas, sin excepción, representadas en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, han demostrado que el amor por el Perú es más fuerte, es más sólida, para demostrar que hoy día estamos más unidos que nunca. Por ello, salvo 2 o 3 artículos que se aprobaron por mayoría, todas las demás que tienen ustedes a la mano han sido aprobados por unanimidad. Y ello hace también necesaria una mención que hoy no se discutirá un dictamen en minoría, solamente el dictamen que ustedes tienen en cada uno de sus escaños, lo que alienta a cada uno de nosotros a buscar consensos para construir un Perú más justo, inclusivo y que ciertamente sea el derrotero a seguir. Señor presidente, tengo fe, tengo la esperanza que la clase política reunida aquí aprobará el presupuesto de la República, dando lecciones de responsabilidad, madurez, respeto, para que después del debate correspondiente podamos de manera unánime aprobar esos 3 proyectos de ley. La Ley de Presupuesto para el ejercicio 2013 ciertamente es un instrumento técnico, pero los fundamentos de los mismos son políticos. Por ello, permítanme, honorables congresistas, desarrollar los grandes lineamientos sobre los cuales se sustentan el presupuesto proyectado hoy para el ejercicio 2013. El dictamen del proyecto de ley 1465-2012 implica, presidente, sobre la base, se ha formulado, presidente, sobre la base de supuestos macroeconómicos que podemos ver en estos momentos. Es la meta para el 2013 tener un crecimiento real del Producto Bruto Interno en 6%. Asimismo, que el tipo de cambio promedio anual se mantenga en 2,64 soles. La inflación acumulada no supere el 2%. La actividad económica
estará impulsado por la demanda interna. Se estima también como resultado económico positivo que en el cierre del ejercicio podamos decir existe un superávit de 1.1% tal y conforme está proyectado. Sin embargo, presidente, existen amenazas de orden externo que es necesario abordarlos el día de hoy. Según el informe del Fondo Monetario Internacional, a octubre del 2012, la economía mundial se ha deteriorado más y las proyecciones de crecimiento se han revisado a la baja. Una interrogante clave es si la economía mundial solo atraviesa una etapa de turbulencia adicional dentro de lo que siempre se había previsto que sería una recuperación lenta y accidentada, o si la actual desaceleración tiene un componente más duradero. La respuesta depende de si las autoridades europeas y estadounidenses toman o no la iniciativa para abordar los principales desafíos económicos. Señor presidente, sin duda, las amenazas externas para nosotros marcan un motivo de preocupación porque ciertamente la crisis mundial de la cual el Perú no es una isla, ciertamente es de preocupación para quienes tenemos la responsabilidad de respaldar un presupuesto ciertamente holgado, ciertamente responsable y con bases sólidas para conseguir su cumplimiento. Las fuentes de financiamiento de este presupuesto, señor presidente, tienen dos indicadores que podemos verlos en la gráfica. Primero, 74.802 millones proyectados por captación de recursos ordinarios, que representa el 69% del total, es decir, casi un 70%. Los recursos determinados, 19.2%, que equivale a 20.778 nuevos soles. De igual manera, tenemos los recursos directamente recaudados, que representan el 8.6% del presupuesto, como también los recursos de las fuentes de financiamiento más importantes, presidente, repito, son los recursos ordinarios en 69%, los recursos determinados en 19.2%, que comprenden los ingresos provenientes del canon, sobrecanon y regalías. Entre las dos fuentes de financiamiento esté cerca del 90% de los ingresos estimados para el año 2012. El tema importante a resaltar es que hoy, a diferencia de los años pasados, solo el endeudamiento representa el 2.7%, entendiendo que en épocas anteriores, en ejercicios anteriores, representaba más del 20%. Los ingresos tributarios internos por sectores que a continuación detallamos, señor presidente, hay que tener en cuenta que en los últimos años los ingresos en el sector minería e hidrocarburos ha contribuido significativamente en la recaudación. Cifras históricas nos dan cuenta que en el 2002 la participación de este sector era de 5%, pero en el 2011, presidente, fue del 24%, y al mismo mes de septiembre de este año 2012 representa el 22%, siendo el segundo sector que contribuye al tesoro público. Si para el año 2012 sumamos los sectores de manufactura 38%, más lo de minería y hidrocarburos en 22%, estamos hablando de un 60% de ingresos que provienen de estos dos sectores. Por eso damos mayor énfasis, presidente, al análisis de lo que significa la captación de la seguridad jurídica y de la paz social que debe ser imperante en nuestro Perú. Y es necesario mencionar todo esto, presidente, porque ya hace años que nosotros como país no estamos produciendo más los minerales. Hay una curva decreciente que nos preocupa, es decir, hoy en día estamos exportando mucho menos los minerales. Ciertamente esto preocupa porque tiene su efecto justamente en la captación de los recursos que nosotros posteriormente podemos distribuirlos. Señor
Por eso es que nos reafirmamos en el compromiso de tener un Perú más estable, con estabilidad jurídica, con paz social, porque ustedes están viendo en las gráficas un ejemplo muy serio a revisar. Señor, hoy día se da cuenta en los medios de comunicación que están circulando y podemos ver que las exportaciones de los minerales del Perú ha ido decreciendo. Es que por un lado está la amenaza de que bajan los precios y podamos volver a escenarios como hemos señalado del 2005, y por otro lado la contracción de la economía mundial hace que ciertamente podamos ver que no solamente se trata de precios, ahora se trata de menos demanda. Y si hay menos demanda, menos exportación por parte nuestra y menos ingresos a los fiscos del Estado peruano. Y ciertamente ahora, después de haber analizado los escenarios de la captación económica, vamos a clasificar el tema de los egresos que significa para el ejercicio 2013. En los egresos, señor presidente, los dos más grandes componentes son los gastos corrientes por 68.792 millones, que representa el 63% del gasto total, y también los gastos de capital en 30.064 millones, que representa el 28% del total. Es decir, en las dos variables analizadas, el gasto asciende a 108.419, equivalente al 18.9% del PBI. Su estructura económica representa, como dije, 63% de gastos corrientes, el 28% en gastos de capital y el 9% en servicios de la deuda. Se precisa que en el gasto corriente se encuentran comprendidos los recursos destinados para la política social que está implementando el gobierno con el fin de apoyar a la población con extrema pobreza y hacer del presupuesto un instrumento financiero con mayor inclusión social. Es decir, muchos analistas apuntan a señalar que eso no debería estar en el gasto corriente, sino más bien el de capital, cuando tratamos de fortalecer las capacidades e incluir a las zonas más pobres del Perú también con el desarrollo nacional. Este gobierno, señor presidente, merece un espacio de reconocimiento en este foro parlamentario, porque a diferencia de muchos años y probablemente por el sentir de haber vivido en la pobreza, de haber vivido a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar o estar en los llanos amazónicos, podemos reafirmarnos en el sentido de que la política salarial no puede verse como un tema ajeno, ni un tema que hay que resolverlo solamente de momentos cuando se hacen los paros o las huelgas. Todo lo contrario, de manera planificada, ordenada, podemos avanzar. Por eso es que la política salarial que hemos asumido en este actual gobierno y que está comprendido en el presupuesto, en el sector defensa y en el sector interior, implica ya la provisión de 1.330 millones para más de 146.000 trabajadores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, quienes después de muchos años verán cristalizados sus sueños, ellos y sus familias, pero sin descuidar tampoco a más de 105.000 pensionistas del Perú, que hoy en día se verán incorporados en la nueva ley, en la nueva carrera de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Esta reforma salarial sin duda removerá las simientes de esperanza y justicia para todos los miembros de estos dos sectores de defensa. En los 5 años posteriores tenemos proyectado el gasto de 4.300 millones, también por el mismo concepto, para hacer sostenida este incremento salarial. De igual manera, en el sector educación se tenía provisionado en el proyecto 720 millones para la reforma de la ley de la carrera magisterial. Sin embargo, al calor del debate en este foro parlamentario, donde todos tienen el derecho a la voz, aún las minorías, se ha entendido que hay que hacer esfuerzos aún más grandes, que todos los peruanos miremos con optimismo el futuro, y por eso es que se ha incorporado un gasto adicional de 220 millones, es decir, cerca de 1.000 millones para la reforma salarial en materia de la educación. Pero como no solamente pretendemos atender a los maestros que ya vienen trabajando, estamos hoy día viendo algo más intensamente grande en los pueblos rurales de la Amazonía del Perú, en los pueblos rurales de la Sierra Altoandina del Perú. Vemos cómo
Los padres de familia venden su gallina, venden sus ovejas, venden lo poco que tienen para juntar dinero y pagar a un maestro. Y esa realidad tiene que cambiarse. No existirá inclusión social a la medida que no haya educación, que es un derecho constitucionalmente reconocido. Y ciertamente en el sector se ha provisionado 100 millones adicionales para poder ir coberturando justamente esas brechas, esos vacíos que hacen que la presencia del Estado no se sienta en esos pueblos del Perú. De igual manera, en los ascensos de los maestros universitarios se ha provisionado 72 millones adicionales para ir coberturando esa disponibilidad presupuestal correspondiente. Es decir, la educación para nosotros no es parte del discurso, todo lo contrario, es una acción que va día a día consolidando esfuerzos conjuntos. Por eso a los maestros y a los maestros del Perú no les pedimos otra cosa, sino que miren a nuestros niños, miren a los educandos, miren a los estudiantes del Perú, a los alumnos del Perú, miren como si fueran sus propios hijos para entregarles todo el conocimiento que ciertamente durará en cada uno de sus alumnos para cuando adultos sean al servicio del país. Señor, otro de los grandes componentes es la salud. Y en la salud, señor presidente, se está fortaleciendo el incremento del 50% de sus remuneraciones a todo el personal de salud que trabaja en las fronteras, que trabaja en las zonas convulsionadas por el terror, que trabajan en el BRAEM. A ellos, Señor, va dirigido nuestra atención, nuestra mirada de reconocimiento, porque ellos sí son héroes, ellos sí desarrollan una vocación de servicio, porque no es fácil, presidente. En las ciudades se puede comprar un tarro de leche a 2 soles, a 2.40 cuanto más, pero en esas zonas a 5 soles, 7 soles. ¿Y qué carácter diferenciado de la remuneración puede haber? Por eso es que entendiendo que el país necesita crecer homogéneamente en todos los sectores, hemos dispuesto que en el proyecto se incluya 84 millones de soles para atender justamente estas mejoras salariales como incentivos para las zonas de frontera del Perú, como también para las zonas convulsionadas por el terror que hasta ahora lamentablemente continúa. De igual manera, necesitamos seguir coberturando la salud. Queremos que la salud no sea un privilegio. La atención de salud es un derecho que no es un discurso, sino es una práctica constante que el sector tiene que ir desarrollando. Pero para ello hay que ir acompañando con mayores recursos, hay que ir acompañando con más presupuesto. Y eso lleva consigo la previsión de 107 millones, señor presidente, para poder coberturar nuevas plazas de salud. De igual manera, hoy que están llegando los profesionales médicos preparados en otros países, volviendo a su tierra para poder trabajar, estamos aperturando más de 1000 plazas para los serums. Y eso va a significar, señor presidente, mayor presencia de la salud frente a la población y ciertamente tiene un costo. Y ese costo es de 20 millones que también viene incorporándose como parte de la política salarial para ese sector. Señor presidente, sin duda, nosotros creemos que habiendo asumido ya con entereza la reforma, con entereza la política salarial, vemos que son miles de millones que se van juntando ahí con un solo fin. Y el año pasado, cuando discutíamos la ley de presupuesto, se señalaba que era una ley inclusiva. Hoy día podemos decir que sí, es inclusiva, pero hoy día es un día histórico porque damos un paso adicional, un paso siempre adelante, porque hoy día no solamente queremos desarrollar políticas de asistencia social, sino principalmente involucrar ya a esos beneficiarios de los programas Juntos, de Pensión 65 y de otros programas, insertarlos a las asociaciones para que tengan actividad económica y se inserten con el desarrollo nacional. Entonces, no solamente es inclusivo por su carácter asistencial, para paliar y mitigar su hambre, sino principalmente para fortalecer sus actividades básicas y juntos poder insertarlo en el gran desarrollo nacional. Ese es un sueño noble, naturalmente que sí. Esa es justicia social y eso se hace construyendo día a día un espacio. Y qué mejor que este foro parlamentario, que es la majestad, la soberanía de este Congreso de la República, para poder expresar justamente con entereza esta preocupación. Y algo más, presidente, cuando discutíamos
¿Cómo podemos hacer para que estos programas sean siempre temporales y nunca quedan eternizadas en lo largo del tiempo? Decimos que hay que apostar más por los menos favorecidos. ¿Qué alegría da visitar la costa norte y sur del país por haber encontrado una dinámica de desarrollo en su agroexportación que genera puestos de trabajo, que ha mejorado sus condiciones de vida de su población? Pero qué tristeza ir algunos metros más arriba y ver la pobreza miserable que todavía está en cada uno de los hogares de nuestros hermanos peruanos, que como todos tienen derechos, que como todos tienen la ilusión de construir un futuro que beneficie a sus generaciones venideras. Y eso, presidente, hace que la preocupación expresada por cada uno de los presidentes regionales, por cada uno de los alcaldes, por cada uno de los actores al momento de confeccionarse este presupuesto y a la coordinación con el ministro de Agricultura y el ministro de Economía, poder decirle al país que hoy día giramos un poco más para decirle: hoy día sí tienes oportunidad. Y aquí estamos provisionando 1.000 millones de soles más para un programa especial, del programa de Mi Riego, señor presidente, a cargo del Ministerio de Agricultura. Esos son logros importantes. Por eso decimos que este presupuesto no solamente es inclusivo por los programas de asistencia social, sino es un paso más. Es involucrar a la población pobre del Perú a la actividad económicamente activa, y eso sí de por sí trae un justo reconocimiento a quienes van bregando día a día en los sectores que corresponde. Da gusto, señor presidente, ver cómo en Ayacucho, en el lugar tan pobre, donde ha generado un espacio de crisis, de violencia, de sangre, de miseria, cómo los miembros integrantes del programa Juntos, las madres que están inscritas allá, que reciben cada 2 meses 200 soles, hoy día vean con ilusión asociarse juntos, empezar a tener una dinámica ciertamente productiva, ciertamente empresarial, por ahora empírica tal vez con el acompañamiento que tiene el sector, pero sueño, presidente, que mañana no será el empirismo, sino el profesionalismo que moverá todas esas entrañas para poder hablar de inclusión social verdadera y ciertamente sentirnos satisfechos y decir: tarea cumplida en su momento. Sin embargo, queremos precisar que como Estado peruano tenemos grandes problemas, grandes obstáculos para ejecutar el gasto público. Cuando visitamos y analizamos cada uno de los presupuestos, de cada uno de los pliegos, encontramos, señor, que hay carencias, que hay irresponsabilidad, que hay, si se quiere, no darle importancia a un instrumento tan importante. Es decir, hoy día aprobamos un presupuesto institucional de apertura y apenas llega enero, esta se modifica. Y lo que han proyectado como ejecución presupuestal, proyectos y expedientes del 1 al 5, al final se ejecutan del 6 al 10, al 11, al 12, y ciertamente muchas veces se atomiza el presupuesto y el sentir y el objetivo del proceso de descentralización, del proceso de regionalización no se cumple. Entonces, un llamado de la atención a todos los funcionarios, a todos los presidentes regionales, para que tomemos con mayor entereza y dedicación y responsabilidad y ver que la programación que se redacte se cumpla, y allí está el Congreso para hacerla cumplir, señor presidente. Otro de los grandes problemas señalados ha sido el Sistema Nacional de Inversión Pública. Y ciertamente el Sistema Nacional de la Inversión Pública, señor presidente, ha tenido frenos que prácticamente han paralizado el desarrollo nacional. Sin embargo, como muestra de claro ejemplo para poder desarrollar nuestro país, el Ejecutivo ha emitido las normas correspondientes para flexibilizar el SNIP. Aquí está el ministro de Transportes, no me dejará mentir. Para ejecutar una vía asfaltada se tenía que demorar entre 6 u 8 años, si alcanzaba el tiempo, y si no simplemente pasaba al archivo. Hoy en día se puede ejecutar el asfaltado, señor, con perfiles reforzados, solo en 6 meses o en 1 año. Y eso significa que estamos yendo de la mano a dar mayores instrumentos a las autoridades del Ejecutivo para poder cristalizar los sueños de más obras y que todo el país ciertamente se encuentre interconectado. De igual manera en energía y en otros sectores que se están dinamizando. Pero también tenemos que señalar, ¿por qué no?, al organismo supervisor de contrataciones del Estado, porque ciertamente se ha convertido en el cuello de botella de la gran inversión.
Es una agenda pendiente que el Congreso de la República en su momento tomará medidas para que en el debate podamos aplicar una nueva ley más moderna, más aplicable, más ágil y que por sobre todo pondere la defensa de los recursos públicos antes que la defensa de los intereses privados. Vemos cómo las constructoras hoy día cambian la composición y giro. Vemos cómo hoy día las constructoras, señor presidente, le es más rentable contratar abogados, contadores para sustentar sus arbitrajes y casi todos ganan. Y el único que pierde es el Estado peruano. Allí tenemos que ponerle el parche, señor presidente, porque esos miles de millones de soles que dejan de invertirse en los lugares más pobres del Perú genera más resentimiento, genera más olvido y retraso y ciertamente en perjuicio siempre de los más pobres. Señor presidente, haré un breve resumen respecto al presupuesto funcional de cada uno de los sectores que a continuación se detallan. En educación, 17.006 millones de soles. Consideran los programas de logro de aprendizaje, 10.555 millones. Formación universitaria de pregrado, 2.000 millones. Incremento en el acceso a la población de 3 a 16 años, con 258 millones. Cobertura de plazas docentes validadas por el Ministerio de Educación con 100 millones. Cobertura para plazas de universitarios, 72 millones, como anteriormente se mencionó. De igual manera, en la salud, para el sector salud se está destinando 9.876 millones de soles, que incluyen programa de salud materno-neonatal, que incluye programa articulado nutricional, que incluye TBC, VIH, SIDA, que incluyen enfermedades metaxénicas y zoonosis, prevención y control de cáncer con 131 millones, incentivos remunerativos para atender en zonas alejadas del país por 84 millones, financiamiento del nombramiento de profesionales no médicos, de los profesionales médicos, incremento de las plazas Serum en 1.000, otorgar un bono extraordinario de 3.500 para los médicos y 2.500 para los no médicos en 2 fases. Incorporarla en la remuneración que se otorga a los profesionales de la salud nombrados y contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 276. Asimismo, autorizar al Ministerio de Salud, sus organismos autónomos y los gobiernos regionales la progresión en la carrera médica y de los profesionales de la salud no médicos mediante el proceso de ascenso automático excepcional por los años de servicio. En la función de transporte, señor presidente, consideramos que es un sector productivo y que se encuentra principalmente en la comunicación. Se ha asignado 10.777 millones principalmente para el programa presupuestal de reducción de costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre por el monto de 8.229 millones. Para el año 2013, mediante intervenciones diversas, tales como rehabilitación, mejoramiento, conservación, por niveles de servicio, tanto a cargo de Provías Nacional y de las empresas concesionarias, se espera que el 61% de la red vial nacional se encuentre pavimentada y de dicha extensión pavimentada el 81% se encuentre en buen estado. Es decir, señor presidente, 25.000 kilómetros intervenidas por el sector del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, coadyuvado por el esfuerzo de los gobiernos regionales que hemos visto de manera muy cercana cómo en Ayacucho se vienen desarrollando vías de comunicación asfaltada, ciertamente con los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Eso, señor presidente, permite la articulación, permite la competitividad, porque estamos hablando de corredores logísticos, como por ejemplo el corredor de la longitudinal de la sierra, que de por sí ya embarga en nuestros corazones esperanza, de por sí embarga en nuestros corazones ilusión de poder tener corredores logísticos que nos permita también ser competitivos en esta cadena de valor, en esta cadena de esfuerzo que tenemos que hacer para sacar nuestros productos a la exportación y atender a los mercados internos, ¿por qué no? En la función agropecuaria, señor presidente, se ha crecido un 21.1% con relación al presupuesto anterior. Y lo más resaltante de este sector, que son aprovechamiento de los recursos hídricos para el uso agrario de 1.227 millones, se incorpora a él 1.000 millones más para el tema de mi riego para atender a las zonas más pobres del Perú. De igual manera, la mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal a través de SENASA con 154 millones y la reducción de la vulnerabilidad y la atención de emergencias de desastres como nunca. Hoy el Ministerio de Agricultura tiene la oportunidad de prevenir los desastres, de poder evitar y mitigar
que éstas no tengan un impacto y que puedan no solamente tener costos económicos muy desfavorables, sino muchas veces costos de vidas humanas que no se quiere lamentar. En la función de energía, de igual manera, se ha crecido un 24.4% con relación al ejercicio anterior por todos los tres niveles de gobierno. El programa presupuestal de acceso y uso de la electrificación rural por un monto de 669 millones, acciones centrales en 174 millones, asignaciones presupuestales que no resultan en productos 277 millones. Con relación a seguridad ciudadana y defensa, no solamente hay que mencionar lo que ha significado un esfuerzo de todos los peruanos por ver su reforma salarial, sino principalmente para alentar que se dé un esfuerzo más de 670 millones para atender la caja de pensión, la caja de pensiones policial militar, 670 millones con saldo del año 2012. El Fondo de Defensa, 245 millones para la adquisición de patrulleros inteligentes, chalecos antibalas, sistemas de comunicación radial, vehículos antidisturbios, armamento en general. Para el Fondo de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, patrulleros inteligentes, 75 unidades, helicópteros equipados por 93 millones de nuevos soles. En vivienda y desarrollo urbano, esta función cuenta con 1.556 millones y comprende, entre otros, para mejoramiento integral de barrios, bono familiar habitacional, apoyo al hábitat rural, nuestras ciudades, acceso a la población a la propiedad predial formalizada, generación del suelo urbano en 38 millones. En el ámbito rural el déficit de vivienda es altísima, señor presidente, y lo que queremos es trasladar los recursos públicos para que los más pobres del Perú puedan también tener acceso y oportunidad a poder contar con una vivienda en condiciones decorosas. Sin agua segura, señor presidente, no hay vida, y si los hay, es una vida que acarrea de por sí sufrimiento. Esta función cuenta con 4.379 millones y comprende, entre otros, para programa de saneamiento urbano y programa de saneamiento rural, 2.500 millones en la primera y 1.700 millones en la segunda. Se ha programado 1.150 millones para realizar transferencias de partidas y financieras en apoyo a los gobiernos regionales y locales y a las empresas prestadoras de saneamiento de ámbitos urbanos que permitan continuar con la ejecución de muchas obras al interior del país. En la función de trabajo, señor presidente, se ha crecido 22.5% con relación al ejercicio pasado. Esta función cuenta con 242 millones y comprende, entre otros, para programas de generación de empleo social inclusivo, Trabaja Perú. También el Programa Nacional de Empleo Juvenil, Jóvenes a la Obra, y el fortalecimiento de las condiciones laborales por 25 millones. Esto, señor, ya viene teniendo su efecto en la economía nacional, su efecto en la economía regional y local, y ciertamente muchos valoramos estos programas porque lleva consigo la inclusión social, porque lleva consigo, señor presidente, todo lo que significa alentar al fortalecimiento de capacidades de hoy día, de esos jóvenes que mañana serán seguramente la fuerza motora del desarrollo nacional. En protección social, señor presidente, tenemos 4.082 millones de soles. Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres, por 1.024 millones. Programa Nacional de Asistencia Solidaria con Pensión 65, 445 millones. Una más, 67 millones. Lucha contra la violencia familiar, 49 millones. Prevención y tratamiento del consumo de drogas, 10 millones. En la función de industria, señor presidente, tenemos 90 millones que comprenden el desarrollo productivo para las empresas, 36 millones. Además, se está creando el Fondo Marco para la Innovación, Ciencia y Tecnología, FOMITEC, que se encuentra a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas por un monto de 300 millones. Esto sin duda marca un hecho muy trascendente, porque como nunca en la historia en el presupuesto se reconoce la presencia de 300 millones para desarrollar nuevas tecnologías, para desarrollar investigación científica, ciencia y tecnología al servicio del Perú. Señor presidente, igual manera en la función de apoyo social se ha mencionado la presencia de todos los programas sociales autorizados y manejados por el MIDIS, como también
por el Ministerio de Trabajo. En gastos descentralizados, señor presidente, si evaluamos los gastos por departamento, podemos señalar que sí somos coherentes con el discurso, sí somos coherentes con nuestro accionar y nuestro trajinar diario. Y podemos dar cuenta cómo en el pueblo, en el departamento más pobre del Perú, como en Huancavelica, señor presidente, estamos otorgándole 59.2%, más del 60% de incremento presupuestal para Huancavelica. Eso significa que sí somos coherentes entre el discurso y la práctica, porque es necesario sacar a esos pueblos pobres del Perú al desarrollo nacional. De igual manera, cerca del 50% a Apurímac y Ayacucho en más del 30%. Ya voy a terminar, presidente, voy a resumirlo todo. En breve veo la preocupación suya mirando su reloj, que ciertamente incomoda cuando uno va haciendo el desarrollo de su posición. Señor presidente, en resumen, lo que queremos es darle también al FONIE, que es el Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales, el espacio necesario para poderse desarrollar. El FONIE, señor presidente, se crea con la esperanza de dar ese paso más, un paso más que significa trabajar de manera transversal, significa la intervención del ente rector de la pobreza, de la extrema pobreza. Qué difícil debe ser administrar la extrema pobreza, administrar la pobreza en condiciones adversas. Por eso es que estamos dando 600 millones más para atender a esos pueblos pobres del Perú de manera transversal y llevarles agua y desagüe, y llevarles más espacios para luz eléctrica, que todos tengan oportunidad, que no estudien con mechero como muchos de nosotros hemos estudiado. Lo sentimos este presupuesto en carne propia y por eso hablamos en nombre de nuestros pueblos, por eso hablamos en nombre de los más desprotegidos del Perú. Y a ellos, señor, va nuestra voz. Por eso es que esto no solamente es un presupuesto inclusivo, sino además legitimado de las entrañas más pobres del Perú para encontrar su desarrollo en su momento. El apoyo a los discapacitados merece un punto aparte, porque son tan humanos como nosotros. Y por eso es que hay un espacio de reconocimiento con el 0.5% de su presupuesto de los gobiernos regionales y locales para que puedan brindárselos los servicios de acceso. Asimismo, autorizar a los gobiernos locales y regionales, están autorizados a utilizar hasta 2 unidades impositivas tributarias mensuales para financiar los gastos operativos, planes y programas y servicios. Hay otros temas que ya revisten mayor importancia. El tema de Foniprel con 400 millones, el tema de Agroperú, que es un fondo especial de 40 millones, el tema también, señor presidente, de más de 700 millones para el tema de los incentivos a los gobiernos locales del Perú. Hay otros temas sin duda que merecen espacios, pero por el tiempo vamos avanzando. El plan de incentivos, como decíamos, para la mejora de la gestión y modernización municipal ya tiene sus efectos. Quisiéramos pedirle que en el calificativo se incluya también algo adicional, que el municipio que brinda el agua segura, que evita desnutrición, que evita parasitación, que evita muchas cosas, tenga un ponderado para poderles entregar a los alcaldes seguramente mayores recursos como incentivos. Y veremos cómo todos van desarrollando esa cultura a favor de los más pobres del Perú. El presupuesto por resultados de los programas ya existentes nos muestra cómo hoy día con objetividad decimos cuánto has avanzado, cuánto has mejorado para asignarte mayores recursos. No es necesario mirar, señor presidente, pero hay indicadores muy pobres. En educación y en salud vemos cómo los indicadores de atenciones siempre están tendientes a la baja, cuando debe ser todo lo contrario. Si todos los peruanos hacen esfuerzos enormes por mejorarles sus condiciones laborales, si hacen esfuerzos enormes por mejorarles sus niveles de vida, creo lo menos que podemos recibir los peruanos es un tratamiento similar por parte de los beneficiarios, que es mejorar su desempeño curricular, mejorar su desempeño en la administración de los programas que tienen el sector salud. Presidente, con esto hemos dado punto final al tema de la ley de presupuesto que ha sido, al proyecto de ley de presupuesto que ha sido sustentado esta tarde. Además, ahora permítanos, señor presidente, desarrollar el dictamen 1466 que propone la ley de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2013. Este proyecto tiene como objetivo
Determinar los montos máximos de las operaciones de endeudamiento que puede acordar el Gobierno Nacional para el sector público para el año fiscal 2013, fijándose el límite de concertaciones en externas 1.104 millones de dólares y en internas de 4.068.99 millones. Determinar el monto máximo de garantías del Gobierno Nacional para el año fiscal 2013 en el marco del proceso de promoción de la inversión privada para un monto de 783 millones de dólares. Regular otros aspectos contenidos en la Ley General de Endeudamiento y de manera complementaria diversos temas vinculados a ellas. El programa anual de concertaciones de créditos externos queda expresado en la lámina y es para los sectores económicos y sociales 958 millones, para el apoyo a la balanza de pagos 146 millones, es decir, en un total de 1.104 millones. Para el programa anual de concertaciones de créditos internos, sectores económicos y sociales, otra vez con mayor énfasis, 2.020 millones, apoyo a la balanza de pagos 1.335 millones y Defensa Nacional 1.602 millones, bonos ONP 111.99 millones, 4.068.99 millones de nuevos soles. Monto límite de otorgamiento y contrataciones de garantía en concesiones 2013. Primer grupo, aeropuertos regionales, en garantías de crédito parcial 13 millones. Proyecto Maje-Siguas, 420 millones como garantía soberana y proyecto de irrigación Chavimochic, tercera etapa, 300 millones también como garantía soberana y proyecto Choclococha desarrollado en 50 millones de soles. Señor presidente, doy cuenta que eso es respecto al dictamen sobre el proyecto de ley de endeudamiento público. Ahora bien, el dictamen del proyecto de ley 1467-2012 que propone la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013. El objetivo del proyecto es aprobar los recursos que van a financiar los gastos contenidos en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013, los cuales provienen de los recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, recursos de operaciones oficiales de créditos, donaciones y transferencias y recursos determinados. Establecer las reglas de estabilidad presupuestaria en observancia de las disposiciones previstas por el texto único ordenado de la Ley 27.245, Ley de Responsabilidad y Transferencia Fiscal, el Decreto Legislativo 955, Ley de Descentralización Fiscal y sus modificatorias, y las reglas presupuestales establecidas en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Aprobar diversas disposiciones especiales y disposiciones complementarias finales referidos a la incorporación de los recursos para el FIDA, que es el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, entre otros. Autorizar los recursos que se incluyen en la reserva de contingencia para las emergencias. Señor presidente, finalmente quiero decir que se trata de un presupuesto legitimado porque nace de las propias entrañas del Perú profundo y que el gran desarrollo nacional también sea parte de los olvidados. No olvidemos que hemos heredado un país con una fotografía con marco de oro, pero allí en la fotografía se refleja la miseria y la pobreza de niños que andan descalzos a más de 4.000 metros de altura, sin abrigo y con el riesgo de morir. Es verdad, presidente, hoy se muere por frío. Perdone la molestia por haber ampliado esta exposición, señor presidente, señores miembros de la mesa, señores ministros, señores parlamentarios. Creemos que hemos cumplido con nuestra tarea de llevar este presupuesto a lo más recóndito de nuestro país, para junto a usted, señor presidente, que es de la Amazonía, enarbolar las banderas de la inclusión social, pero también y vincularnos estrechamente con el desarrollo nacional y que algún día podamos decir tarea cumplida, ya no hay más programas sociales, porque todos están en la dinámica del desarrollo nacional. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señores congresistas.